¿Cómo han estado? Gloria a Dios. Si ya tiene su bosquejo, sáquelo. Y vamos a comenzar. Ya se dio cuenta que tenemos mucha Biblia el día de hoy. Ok, seguimos entonces hablando acerca de lo que es los dones espirituales. Los dones espirituales. Y ya ve que solamente hemos visto 3, ¿verdad? La palabra de sabiduría, palabra de conocimiento. Y el día de hoy vamos a entrar a lo que es el gran fe. La gran fe. Veamos qué nos dice la Escritura acerca sobre el don de fe. Vaya a 1 Corintios capítulo 12, versículos 8 al 11, que es donde estamos sacando toda nuestra enseñanza. Nos dice 1 Corintios 12, 8 al 11. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios, ya lo vimos. A otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. También ya hablamos acerca del conocimiento especial. Versículo 9. A otro el mismo Espíritu le da gran fe. Y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. Versículo 10, a uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otros o a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Versículo 11. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Mire qué excelente. Es el mismo y único Espíritu. Y mire, me gustaría pasar esto por alto, pero no puedo. Siempre que veo a alguien, algún comentario, ya sea en Facebook o en cualquier otra plataforma, siempre como que nos falta ortografía. Cuando usted se refiera a el Espíritu Santo, escriba la E mayúscula. Con eso entendemos que usted se está refiriendo al Espíritu Santo de Dios. O cuando le diga a alguien, Dios te bendiga, no lo escriba con D minúscula, porque ese Dios es Satanás, de acuerdo a la Biblia. Tiene que ser con D mayúscula. Dice, es el mismo y único, ¿qué dice? Espíritu. ¿Cómo está escrito Espíritu? Con E mayúscula, porque está hablando del Espíritu Santo de Dios. Es Él quien distribuye todos esos dones, todos estos dones que acabamos de hablar, de acuerdo a 1 Corintios 12, 8 al 11, ¿los da quién? Los da el Espíritu Santo de Dios. De ahí es que nosotros decimos que un cristiano tiene por lo menos un don, por lo menos. El que no es creyente, no tiene ningún don espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué decimos eso? Bueno, porque él no es cristiano, él no ha nacido de nuevo. ¿Cómo le va a dar el Espíritu Santo un don si el Espíritu Santo no mora en él? Y dice que solamente él decide. ¿Quién decide? El Espíritu Santo, no soy yo. Sí, si no, ya le hubiera pedido yo al Señor el don de alabanza. No lo tengo, pero le echo ganas ahí, pero no tengo el don de cantar. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? ¿Okay? Hay personas que abren la boca y como yo no sé, pajaritos salen de la boca, pero conmigo no, pero yo le estoy cantando al Señor. Amén. Pero es el Espíritu Santo quien decide qué don cada uno debe tener. El concepto de fe en la Biblia se puede entender de varias maneras. ¿Ok?
El concepto de fe. Cuando hablamos de fe, mucha gente habla de fe, ¿sí o no? Pero ¿bajo qué concepto está hablando acerca de la fe? Bueno, la Biblia nos habla de 3 diferentes tipos de fe. La fe salvadora. Segundo, la fe como fruto del Espíritu. Se recuerda usted que ya hablamos acerca de los frutos del Espíritu. No, del fruto del Espíritu, porque es solo un fruto. ¿Okay? Diferentes matices, pero es un solo fruto. El fruto del Espíritu. La fe como fruto del Espíritu. Y también la fe como un don especial. La fe como un don especial. El día de hoy quiero enfatizarme en qué consiste entonces la fe salvadora. Porque yo creo con todo mi corazón que hay una gran confusión. ¿Por qué digo esto? Bueno, ¿será que esta fe que salva, esta fe salvadora, la poseemos todos? Y si usted antes de contestarme me dice, sí, la poseemos todos, ¿todos son salvos? No. Entonces, ¿la poseemos o no la poseemos? La fe salvadora no la poseemos. Acabamos de leer que ¿quién es el que da? El Espíritu Santo. ¿Y lo da a quién? ¿A quien anda de traje? ¿A quien se porta bien? ¿A quién la da? Mire, Él la da a quien Él quiere. Quiero que empecemos a entender que Dios es soberano. ¿Qué quiere decir esto de que Dios es soberano? Él hace lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere y con quien Él quiere. ¿Escuchó lo que le dije? No podemos venir nosotros y querer sobornar a Dios. No. Si Él dice no, es no. Entonces veamos en qué consiste la fe salvadora o fe salvífica, le llaman a alguien también. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 11, versículos 1 al 3. Nos dice, yo Pablo, esclavo de Dios, mire, voy a hacer énfasis, quiere que vea, ¿cómo dice, cómo está escrito Dios? De mayúscula. ¿Por qué? Porque está hablando de Dios el Padre. Yo Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, Jesucristo está con G, con J mayúscula. Escribo esta carta, dice, fui enviado para proclamar fe. Me encanta. Fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Una vez más, fui enviado para proclamar fe. ¿A quiénes? A los que Dios ha elegido. Entonces yo no puedo elegirme a mí mismo. No, Dios es quien nos elige. Yo nunca elegí a Dios. Dios me andaba buscando mientras yo estaba viviendo mi vida loca y fue Él quien me eligió a mí. Por lo tanto, debemos de cambiar, ¿verdad?, nuestra forma de hablar y decir, no, yo elegí a Dios. No, yo no elegí a nadie. Es Dios quien nos elige a nosotros. ¿Está conmigo o no? Sigamos leyendo, versículo 2. Esta verdad les da la confianza de que tienen la vida eterna. ¿Escuchó? Esta verdad, ¿cuál verdad? De que Dios es quien nos ha elegido a nosotros y no nosotros a Él. Nos da la confianza que tienen la vida eterna, la cual Dios, quien no miente, les prometió antes de que comenzara, ¿qué? El mundo. Y usted dice, espérenme un segundo, ¿cómo que Dios prometió esto antes de que comenzara el mundo? Sí, cuando Eva desobedeció y el hombre entonces cayó en pecado, Dios prometió que iba a enviar a su Hijo a dar la vida por nosotros para poder redimirnos. ¿Se acuerda cuando le dijo a la serpiente que la serpiente iba a herir en el carcañal de Cristo?
y que Cristo le iba a ¿qué? Le iba a aplastar la cabeza. Estaba refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, a la expiación que Él iba a hacer por cada uno de nosotros. Verso 3. Y ahora, en el momento preciso, me encanta. Dios nunca llega tarde. Quiero que lo entienda. Ahora, en el momento preciso. Mire, yo digo que si Dios no hubiera llegado a mi vida cuando llegó, otra historia fuera. Estábamos almorzando con alguien ayer que acaba de perder a una de sus hermanas. Y le decía yo, pero porque, mire, cierto o no, los seres humanos a veces razonamos de una forma diferente a como Dios hace las cosas. Porque pareciera ser como que todo mundo se siente culpable por la muerte de su hermana. Todos ellos parece que están de una u otra forma involucrados en lo que es la medicina, ya sea enfermeros, ya sea fisicoterapistas, pero todos dicen, si tan solo yo hubiera... Le digo, no, espérate. Dios es soberano. Y lo que tenemos seguro en este mundo es que un día nos vamos a ir de aquí. ¿Cuándo? No sabemos. ¿Cómo? Nadie sabe. Pero es seguro que ese día nos va a llegar. Y cuando nos toca ese día, no hay quien te salve de ahí. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Pero tenemos que llegar a comprender eso. Porque si no, terminamos de esa forma. Echándonos la culpa a nosotros. No, tú no tienes culpa. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Si hubiera hecho esto. No, aunque lo hubieras hecho. Aunque tú lo hubieras hecho. Si Dios está llamando a alguien a partir de este mundo, se va. Y ahora, en el momento preciso, Él dio a conocer este mensaje que nosotros anunciamos a quienes, a todos. El mensaje lo anunciamos a todo mundo, pero nosotros no salvamos a nadie. Solamente anunciamos el mensaje. Dice, es por mandato de Dios, nuestro Salvador, que se me ha confiado esta tarea para Él. Me encanta. Les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. Mire, ¿conoce a alguien que ha abandonado su fe? Yo creo que sí. Yo conozco a algunos. Porque nunca llegaron a comprender la soberanía de Dios. Y creen, de nuevo, mucha gente, no sé si los ha oído, pero ellos prácticamente casi le exigen a Dios. Prácticamente le dicen a Dios qué es lo que Dios tiene que hacer. Bueno, ¿quién es Dios? ¿Dios o yo? Porque el que manda es ¿quién? Es Dios, no yo. Por lo tanto, yo no puedo decretar, yo no puedo declarar, yo no puedo exigir. No. Yo me humillo mejor ante la poderosa mano de Dios. Versículo 2. Los expulsarán de las sinagogas y llegará el tiempo en que quienes los maten, escuche esto, pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. El mismo Pablo persiguió a la iglesia del Señor. ¿A cuántos no mató? ¿Se acuerda de Esteban, el primer mártir? Mientras mataban a Esteban, ¿quién cree que sostenía los sacos de aquellos que estaban apedreando a Esteban? Pablo, Saulo de Tarso. Eso se debe a que nunca han conocido ni al Padre ni a mí. Pablo no conocía a Dios y por eso hizo todo lo que hizo. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Son hijos de Dios. Mire qué excelente. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Saulo de Tarso, mientras hacía lo que hacía, persiguiendo a la iglesia, ¿estaba siendo guiado por el Espíritu de Dios? Claro que no. Estaba siendo guiado por otro espíritu, pero no el de Dios. Verso 15. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo.
Mire, que se dio cuenta que dice aquí, y ustedes no han recibido, ¿qué? Un espíritu con E minúscula, que los esclavice al miedo. ¿Cuántos tienen miedo? No levante la mano, escuche lo que estamos leyendo. En cambio, recibieron, ahí va, cambió la E minúscula a E mayúscula. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios. ¿Cuándo recibimos el Espíritu de Dios? Cuando Él los adoptó como sus propios hijos. ¡Wow! Ahora lo llamamos, ¿qué? Abba Padre. Abba Padre, que es un término como para llamarle a Dios en un término de intimidad. Sería más bien como nosotros diríamos papito. Porque ahora somos, ¿qué? Hijos de Dios. Hay confianza. ¿Cuántos de ustedes nunca le llamaron a su papá papi, papito? No. ¿Será entonces porque le tenía temor? ¿Será entonces porque no existía esa confianza con él? ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Mire, Emilia, mi nieta, ya iba a decir mi sobrina, no, mi nieta, puede acercarse conmigo y no hay ningún problema. Porque sabe que no la voy a rechazar, al contrario, yo la voy a abrazar y la voy a dar un beso. ¿Pero por qué? Porque ella sabe y entiende que existe esa confianza de ella poder acercarse conmigo. A mi papá yo nunca le llamé papito, porque no hubo esa relación íntima, personal. ¿Está conmigo? Pero con Dios sí. Cuando Él nos da el Espíritu Santo, cuando usted se arrepiente de sus pecados y acepta lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, en ese momento que usted recibe esa convicción de pecado en su vida, el Espíritu Santo es el que lo está convictando y le da entonces ahora la fe para que usted pueda creer en este mensaje que mucha gente dice, están locos. Sí, estamos locos porque el Espíritu Santo es el que nos trae enloquecidos. ¿Está conmigo? No es de parte nuestra. Dice, versículo 16, pues su espíritu, el Espíritu de Dios, se une a nuestro espíritu. ¿Ya vio cómo está? E mayúscula, E minúscula. Se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Gálatas 4 al 7 nos dice lo siguiente. Gálatas 4. Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía perdón. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido de Dios, mira, estoy leyendo, no sé qué me pasa ahora. Déjenme despertar un poquito. Dice entonces, Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley. ¿Quiénes eran esclavos de la ley? Todos y cada uno de nosotros. A fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Versículo 6. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro, ¿dónde? A nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, una vez más, ¿quién nos impulsa a exclamar, Abba Padre? Es el Espíritu Santo. Versículo 7. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho, ¿qué? Su heredero. ¡Wow! Mire, ¿ha visto usted algún hijo
faltarle el respeto a su papá? Claro que sí. Pero nosotros no podemos faltarle el respeto a nuestro Padre. Por eso le digo, eso de que yo demando, yo declaro, y estás más loco que mandado a hacer. Con Dios no es así. Él es el que decreta, Él es el que declara, Él es el que exige. Yo solamente mejor me someto ¿a qué? A obedecerlo. Juan 2, 17 al 22. Juan 2, 17 al 22 nos dice lo siguiente. Entonces sus discípulos recordaron la profecía de las Escrituras que dice: el celo por la casa de Dios me consumirá. ¿Cuándo fue que dijo esto Jesús? ¿Se acuerda cuando sacó a todos los mercaderes del templo del Señor? Y cualquiera puede ver este acto del Señor y decir: mire nomás el carácter de Jesús. Se hizo una trenza, un lazo ahí y empezó a darle a medio. No dice literalmente que empezó a darle a todo el mundo. Sí, pero la actitud como que estaba aquí enojadísimo. Pero era ¿por qué? Por el celo del Señor, el celo por la casa de Dios. Pero los líderes judíos exigieron: ¿qué estás haciendo? Si Dios te dio autoridad para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe. Mire, el mundo está de la misma forma como estos líderes religiosos. ¿Piden qué? Piden una señal milagrosa. Pero si usted ha recibido a Cristo como su Padre, a Dios como su Padre, usted no anda buscando ninguna señal milagrosa. ¿Qué más señal milagrosa espera usted si usted ha nacido de nuevo? Nicodemo dijo: pero ¿cómo puede ser posible entrar de nuevo al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Porque no tenía el Espíritu de Santo en él, morando en él. Por eso no entendía esas cosas. Pero una persona que ha nacido de nuevo lo entiende perfectamente. Para mostrarnos, dice: si Dios te dio autoridad para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe. Yo no necesito que Dios me compruebe absolutamente nada. Ya lo hizo. Ya lo hizo convenciéndome de pecado y dándome la fe para poder creer en el Cristo crucificado, en el Cristo resucitado. Versículo 19. De acuerdo, contestó Jesús. Mire esto, ¿está listo? Jesús se pone de acuerdo con, ¿quieren una señal milagrosa? Ok, ahí le va. ¿Qué dice? Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. El templo que les había tomado años. Eso es lo que ellos estaban entendiendo. De nuevo, ¿por qué no entendían? Porque no eran hijos de Dios. No tenían al Espíritu Santo morando en ellos. Verso 20 les dice: ¿qué dices? Exclamaron. ¿Tardaron cuánto? 46 años en construir este templo. ¿Y tú puedes construirlo en 3 días? O sea, ¿qué te pasa? Sí, pero Jesús no hablaba de ese templo. Él hablaba de su templo. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Mire lo que dice, versículo 21. Pero cuando Jesús dijo este templo, se refería ¿a qué? A su propio cuerpo. Ahora, ¿cumplió Jesús con lo que había prometido? Sí. Les dijo: destruyan este templo y en 3 días yo lo levanto de nuevo. Jesús murió y al 3er día se levantó de entre los muertos. ¡Qué excelente! 22. Después que resucitó de los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y también en lo que Jesús había dicho. ¿Cuándo fue que creyeron?
cuando resucitó, se acordaron. Mire qué excelente. Después que resucitó de los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en las Escrituras. El Señor, en otra porción de las Escrituras, dice: bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Porque ninguno de nosotros ha visto a Cristo resucitado, sino es porque le creemos a lo que Él dice. ¿Sí o no? Creyeron en las Escrituras. De igual manera, las cosas no han cambiado. Tú necesitas creer en las Escrituras. Por eso es que debemos llevar una vida devocional. ¿Qué es lo que hablo con el devocional? Que tenemos que leer las Escrituras todos los días. Ahora, si tú no lees, es porque una de dos: o no te interesa, o en realidad no has entendido. Porque debemos estar leyendo las Escrituras. Es en las Escrituras donde Dios reveló todo lo que quería que nosotros supiéramos. Por eso le vuelvo y le repito, cuando alguien viene conmigo y me dice que tuvo un sueño ayer, una visión, yo digo, mucha univisión. Porque ya lo que Dios quiso decirnos ya está escrito en la palabra, en la Biblia. Si no está en la Biblia, yo no creo nada. Si está en la Biblia, ok. Y hay que someterlo a la misma Escritura. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que no solo porque tú dices que la Biblia dice, te voy a creer. La primera regla de interpretación bíblica es que la Biblia se interpreta por sí misma. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que estar en otras partes. Mire, a Jesús lo miramos nosotros, ya le dije yo una porción, en el Antiguo Testamento, en Génesis 3, cuando el hombre pecó, Dios prometió que iban a ver. Ahí está Jesucristo. Es más, desde el principio, cuando empieza el Génesis 1, que dice que la tierra estaba desordenada y vacía y todo, pero ¿y con quién estaba hablando Dios? Cuando dijo hagamos al hombre, estaba hablando con el Espíritu Santo y con Jesucristo. Entonces, se da cuenta, en toda la Escritura no puede haber un desacuerdo. No puede. Hay gente que dicen que hay contradicciones en la Biblia, pero no las hay. Hay falsas interpretaciones de determinados versículos. Esa es otra cosa. Pero no hay ninguna controversia. Recordaron que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y también en lo que Jesús había dicho. Isaías 64, 5 al 7 nos dice lo siguiente: tú recibes a quienes hacen el bien con gusto, a quienes siguen caminos de justicia, pero has estado muy enojado con nosotros porque no somos justos. Mire qué tremendo. Pecamos constantemente. ¿Qué dice? Pecamos constantemente. No levante la mano, pero ¿cuántos de ustedes todavía siguen pecando constantemente? ¿Qué dice? ¿Cómo es posible que personas como nosotros se salven? Pues sí, ¿a qué vino Jesús? Pues a salvar a los que estaban, ¿qué? Perdidos. Es más, dice el Señor en otra ocasión, yo no he venido a llamar gente sana, sino a enfermos. ¿Cuál era la enfermedad que teníamos que nos estaba matando? El pecado. Estamos todos infectados por el pecado y somos, ¿qué? Impuros. Hay mucha gente, ¿verdad?, que cree que ya no tiene pecado. No, acaba de aumentar porque ya ahora es mentiroso. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, mire, porque sí o no, hay gente que hace actos de justicia. Voy a donar 20,000, 30,000, cientos, 1,000,000. Sí, pero lo estás haciendo de lo que te sobra. ¿Está conmigo?
Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. ¡Wow! O sea que mis mejores actos de justicia delante de Dios ¿son qué? Son trapos sucios. Trapos sucios. ¿Qué es un trapo sucio? ¿O a qué se refiere la Escritura con trapos sucios? Trapos de inmundicia, dicen otra. Déjeme recordarle como cuando anteriormente no habían inventado todavía los diapers y se usaban pañales, ¿se acuerda? No se le fuera a olvidar a usted dejar un pañal sucio. O los trapos que usaban las mujeres cuando tienen su menstruación. Eso es un trapo sucio de inmundicia. Nuestras mejores obras, sí, porque sin Dios, eso es todo lo que hacemos. Como las hojas del otoño, que dice, nos marchitamos y caemos, vámonos. Y nuestros pecados, ¿qué dice? Nos arrasan como el viento. Versículo 7. Sin embargo, nadie invoca tu nombre ni te ruega misericordia. De nuevo, ¿de dónde sacamos nosotros el día de hoy que, es que yo andaba buscando? ¿De dónde? ¿Cuándo? ¿Estás confundido? Nadie busca o le ruega por misericordia. Estamos felices revolcándonos en el pecado. O por lo menos así estábamos. ¿O ya no se acuerda usted? Así estábamos. Por eso le digo, tenemos que entender, esta fe salvadora o fe salvífica no viene de parte de nosotros. Es Dios quien nos da esa fe para creerle. Por eso tú, ¿qué dice? Te apartaste de nosotros y nos entregaste a nuestros pecados. Porque Dios no puede vivir con el pecado. Por eso cuando Cristo Jesús está en la cruz del Calvario pagando por tus pecados y los míos, una de las palabras que dijo, ¿cuál fue? Padre, ¿por qué me has abandonado? En ese momento Jesús experimentó lo que era la separación de su Padre, porque el Padre no podía ver ni siquiera a su Hijo, porque estaba llevando tus pecados y los míos. ¡Wow! Gálatas 2:16. Gálatas 2:16 nos dice lo siguiente. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios. ¿Por qué? Por la fe. ¿Fe en qué? Fe en Jesucristo. Y no por la obediencia a la ley. Vámonos, ya vamos entendiendo. Es que tienes que ser obediente. No, no dice eso. ¿Qué es lo que dice? Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe. Yo tengo fe. ¿Pero es una fe salvífica? ¿O es una fe humana? Sí, nosotros confundimos las cosas. Porque usted cuando acepta un nuevo trabajo, usted va y empieza a trabajar como nunca antes. Pero ¿está seguro que le van a pagar? Pero creemos, yo tengo fe. Y por eso me esfuerzo para trabajar, ¿verdad? Porque tengo fe que en las 2 semanas me va a caer el primer chequecito ahí. Pero ¿y si no me lo dan? Mire, por la fe en Jesucristo. Es que yo tengo fe. Yo creo que Dios no puede mandar a una persona al infierno. ¿Será que Dios no manda a nadie al infierno?
Por favor, leamos la Biblia. Dice que si no creemos en el Hijo de Dios, ya hemos sido condenados. Wow. Por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. El pueblo judío creía que porque estaban ellos obedeciendo la ley, se les presenta a Jesucristo en carne propia y lo matan, lo crucifican, porque para ellos era más importante que su ley. Wow. La obediencia a su ley. Gálatas 2:16 nos dice, y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios. ¿Por qué? Por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Ándale. Y todavía, por si no le entendió, dice Pablo, pues nadie jamás, ¿usted entiende lo que es nadie jamás? Nadie, ninguna persona, no importa en qué año me hables, nadie, ninguna persona, jamás. ¿Qué dice? Será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Entonces tú puedes pasarte toda la vida obedeciendo la ley, pero no vas a ser declarado justo, porque somos declarados justos únicamente cuando ¿qué? Cuando creemos en Cristo Jesús. Me encanta. Cuando la gente trabaja, el salario, mira qué interesante, cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que ¿qué? Que se ha ganado. ¿Sí o no? Que llegue tu jefe ahí después de las 2 semanas que te has matado trabajando y te diga, oh, eres un buen trabajador, aquí tienes un regalo. ¿Cuál regalo? Si yo he sudado por ese dinero que me estás dando, no es un regalo. ¿Sí o no? Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona ¿a quiénes? A los pecadores. Me encanta. Efesios 2, 8 y 9 nos dice, ¿quién nos salvó? Dios. Entonces, ¿de dónde salgo yo que, yo fui salvo porque yo buscaba a Dios? No, yo no buscaba a Dios. Dios me andaba buscando a mí. Muy diferente. No, yo no recibí a Dios. Mire, ¿has escuchado esto? Abre tu corazón a Cristo. A mí me enseñaron esa fórmula. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que abriera la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Me lo enseñaron para poder evangelizar. Pero examinemos. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Bueno, ¿Jesús está dentro de ti o está fuera de ti? Entonces, ¿por qué está afuera tocando la puerta? Si Él está afuera es porque tú lo sacaste, porque tú lo rechazaste, tú no quisiste. ¿Entiendes lo que le estoy diciendo? Cuando habla de esto es Jesús está tocando la puerta de los religiosos que no quisieron nada con Él. Pero Él en su misericordia todavía está llamando a la puerta a ver si lo quieren recibir. Dios lo salvó por su gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es un don inmerecido. Yo no merecía la salvación. Yo lo que merecía era el infierno. Y usted también. No se me quede viendo así como que...
Pero Dios en su infinita misericordia nos da ¿qué? Nos da de su gracia. ¿Cuándo? Cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún por si no lo entendió. Ay, a ver, hermano, es que dice que, Dios los salvó por su gracia, perfecto. ¿Cuándo? Cuando creyeron. Ay, a ver, entonces nosotros creímos. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. ¡Wow! ¿Es un qué? Es un regalo de Dios. Yo no tuve que trabajar para esto. Es un regalo de Dios. Cuando usted hace un regalo a alguien, no lo está haciendo porque aquel se lo merece, ¿sí o no? Usted se lo está regalando de su corazón, ya. La salvación, versículo 9, no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. He escuchado gente que dice, no, es que estamos aquí en la tierra y yo voy a procurar hacer muchos más actos buenos que malos. Para que cuando me esté allá, cuando me muera prácticamente, y tenga que darle cuentas, entregarle cuentas a Dios, entonces me va a pesar en una balanza. No sé de dónde sacaron esa idea. Pero Dios me va a pesar en la balanza. Y si la balanza tiene mucho más acciones buenas que malas, ya la hice. No. Perdiste tu tiempo. ¿Qué dice? La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Wow. La salvación es por gracia, a través de la fe. Y esa fe no es tuya. El Espíritu Santo de Dios te la dio. Wow. Romanos 4:21. Romanos 4:21 nos dice: Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir, ¿qué? Wow. Aquí nos está Dios ilustrando la fe. Eso es fe. ¿Estar qué? Plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Por eso, cuando Dios le dice, ofréceme a tu hijo, tu único hijo, ¿qué hizo Abraham? Empezó como el Chavo del Ocho. Pero, nada de peros. Abraham, por eso le llamamos ¿qué? El padre de la fe. Dios le dijo, dame a tu hijo, sacrifícamelo. Y él le dijo, bueno, Isaac, vente, vamos a ofrecer un holocausto a Dios. Y yo quiero que piense un rato. Supuestamente se dice que Isaac tendría unos 16 años. ¿Usted cree que va a obligar a un cipote de 16 años a que cargue la leña para un holocausto? Pero él va pensando, ¿qué? Yo llevo la leña, pero ¿y dónde está el holocausto? ¿Cuál es el animalito que vamos a sacrificar? Aquí me huele esto feo. Pero vemos la fe de Abraham. Abraham creyó de que aun cuando él sacrificara a su hijo, él creía que Dios era tan poderoso que una de dos, o sanaba al hijo, o le daba otro, o Dios de alguna forma iba a hacer algo. ¿Está conmigo? Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. ¡Wow! ¿De dónde salió esa fe? Tuvo que haber sido de Dios, porque no de Abraham. Romanos 4:3 nos dice, pues las Escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró, ¿qué? Justo debido a su fe.
justo debido a su fe. No por lo que él hizo, sino porque le creyó a Dios. ¡Wow! ¡Qué excelente! Terminamos. Juan 5:24. En Juan 5:24 encontramos lo siguiente. Les digo la verdad. Mire, cuando leemos esta palabra, les digo la verdad, ponga atención. Si estaba descuidado pensando en los chuchitos, pupusas, tacos y burritos que va a comer después, deje de pensar en eso y ponga atención. Les digo la verdad. Todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, ¿qué dice? Tienen vida eterna. ¡Au! Les digo la verdad. ¿Cuál es la verdad? Todos los que escuchan mi mensaje. ¿Cuál mensaje? El mensaje de salvación. Por eso es importante de los predicadores predicar la palabra del Señor. No mis ideas, no mis inventos, no lo que me enseñaron, porque tal vez me enseñaron mal. Pero el mensaje es que Cristo Jesús vino, Dios mismo se hizo hombre, vivió entre nosotros, pero sin pecado. Y vivió una vida de obediencia a Dios, porque de otra manera, si él hubiera pecado, entonces no podía él morir para salvarnos a nosotros. Pero vivió sin pecado y murió en una cruz. Y al tercer día fue resucitado dentro. Ese es el mensaje que tú tienes que creer. ¿Escuchó? No el mensaje de que si tienes problemas, ven a Cristo y Cristo. No, ¿qué onda? Escucha el mensaje bíblico. ¿Sí o no? Porque así nos enseñan. ¿Tienes problemas matrimoniales? Ven a Jesús. No. Tú tienes un problema, pero no es el matrimonio, es el pecado. Y por eso tienes que arrepentirte de ese pecado. Pero el día de hoy nadie quiere predicar del arrepentimiento. Wow. ¿Cómo vamos a obtener fe salvífica si no escuchamos el mensaje de Dios? Les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje, porque hay muchos mensajes, ¿sí o no? Y creen en Dios, ¿quién me envió? Tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados. Me encanta. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Me encanta. Yo creo y yo me quedo con el mensaje bíblico, no con el mensaje que se inventan muchos por ahí. Este mismo Pablo que nos está hablando de cómo se obtiene la salvación, también es el mismo que nos instruye a Timoteo, a Tito. Pónganse abusados, porque después de mí viene gente que no le interesa absolutamente nada de ustedes. Lo único que quieren es su plata, es lo que ustedes tienen. Y se van a inventar un montón de tonteras, fábulas y cuentos de viejas para poderlos despojar de lo que ustedes tienen. Pero nunca van a predicar al Cristo crucificado. Nunca van a predicar el mensaje de arrepentimiento. Después de los 400 años de silencio, entró Juan de nuevo a la historia humana. ¿Y cuál fue su mensaje? Arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Y que no te digan, que no te cuenten. Jesús empezó su ministerio predicando ¿qué? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y creer al mensaje bíblico de que únicamente encuentras salvación en Cristo Jesús. Pero tienes que arrepentirte.
y rendirte a la soberanía de Dios, a la gracia de Dios. Pedir misericordia, porque es Él quien salva, únicamente Él.